Buenas noches, gracias por estar conectados. Bienvenidos al conversatorio de hoy. Hoy tengo el gusto de presentarles a la arquitecta Vera Primavera que nos acompaña. Ella nos va a estar hablando de mujeres, graffiti y ciudad. Les presento a la entrevistada del día de hoy. Vera Primavera, de formación arquitecta, es grafitera y tatuadora de corazón. Su práctica artística va desde la pintura mural, en donde cuestiona la representación gráfica de la mujer en el espacio público, utilizando la sensibilidad y el poder de los símbolos como trincheras de resistencia, al tatuaje como acto performático en el que explora el empoderamiento del cuerpo y de las vivencias del ser a través de la fuerza simbólica del ritual. Ha pintado murales alrededor del mundo, convirtiéndole en una de las artistas urbanas más influyentes del Ecuador. Su trabajo está producido tanto en el marco de festivales como comisionados por los gobiernos locales. Se puede ver su trabajo en ciudades como Trier, en Alemania, también en Austria, Luxemburgo, Francia, Estados Unidos, Portugal, Suecia, México y Ecuador. Hola Vera, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias por la introducción. Qué gusto también estar aquí. Espero que todos estén muy bien también. No, gracias a ti por aceptar la invitación y me parece que, a ver, todo tu trabajo obviamente nos habla de que has podido internacionalizar mucho lo que haces y estamos muy contentos de tenerte hoy día en nuestro espacio. Bueno, Vera, para iniciar quisiera que nos cuentes un poco, obviamente eres arquitecta, ¿cómo te involucras en el mundo del graffiti? Y sobre todo del graffiti a esta escala, ¿no? En los murales de la ciudad. Sí, bueno, esta es una historia que yo ya he contado muchísimas veces, entonces si ya la han escuchado, pues ahí va de nuevo. Em, yo estudié arquitectura en la PUCE en Quito. Y no sé si todavía es así, pero en mi época, a partir creo que de sexto semestre por ahí, teníamos clases las noches. Y yo en esa época vivía por las queseras del medio, más o menos, justo atrás de la PUSE. Entonces salía de clases y yo soy de Ambato. Entonces vivía en Quito sola, en un departamento. No tenía alguien que vaya a recogerme a la universidad o algo así. Entonces lo que yo hacía era salir de clases y correr hasta mi casa, ¿no? Entonces era como me ponía mi capucha y iba caminando por la acera, onda sospechoso, persona sospechosa, cruza la calle, hasta que en uno de esos recorridos vi un tag, que son estas firmas que hacen los grafiteros por la ciudad. Creo que sí todos pueden reconocer lo que es un tag, ¿verdad? Eh, Y Me imagino, pero con todo hay que sí, podemos... bueno, igual les voy a compartir aquí mi pantalla y tengo aquí una foto. Estos son tags, o sea, estoy segura que los han visto por toda la ciudad. Son como unas firmas ilegibles, como tipografía que si no estás familiarizado con el lenguaje casi que no puedes entender lo que dice. Entonces, hasta ahí les voy a compartir y ahí sigo yo. Entonces, cuando yo iba pasando por este muro que yo me conocía de memoria, porque luego cuando vas con la adrenalina a tope, tienes todos tus sentidos ultra abiertos, entonces yo sabía cómo era este muro, lo reconocía perfecto, y sabía que esta firma no estaba ahí, o sea, en el momento en el que yo fui a la universidad no estaba ahí, estaba fresca. Y en ese momento mi relación con la calle de repente cambió. Yo siempre tuve una relación con la calle de miedo, ¿no? Especialmente cuando eres mujer en Latinoamérica, te educan para eso, para tener terror de andar sola, peor en la noche y así. Y cuando vi ese tag fresquito acabado de hacer, fue como, wow, hay alguien más en esta parte en la que yo tengo terror, que no solo no tiene miedo, sino que se atreve a rayar una pared y decir, esta pared como es mía o yo estoy aquí. Y a partir de ese momento me obsesioné con el graffiti y quería conocerle de estas personas y quería
saber quiénes son, quería como, empezó por esa curiosidad y luego me obsesioné con, con esto y no podía dejar de ver por todo lado, era como una puerta de la percepción que se abrió, que antes estaba invisibilizada porque no observaba la ciudad a ese nivel de detalle en esa época. Entonces empecé a observar cada firma, dónde estaban, empecé a rastrearlas, era como, sabía quiénes firmaban por qué barrios. Y bueno, a la par seguí estudiando arquitectura y no me acuerdo bien cómo sucedió, pero al azar conocí a un amigo grafitero que luego me conectó con otros amigos grafiteros y ahí fue como inicié, ¿no? Porque el graffiti es una cosa muy comunitaria también. Es solitaria, sí, es muy personal, pero también tiene mucho que ver con tener una comunidad y tener un crew y como un grupo que te respalda. Y ahí empecé a salir con este grupo y pintábamos, hacíamos tags, también hacíamos como cosas más chiquitas y legales. Siempre hacía como formatos muy pequeñitos porque yo era súper tímida, me daba mucha vergüenza que la gente vea lo que yo dibujaba. Y en esos ejercicios empecé haciendo paste ups, que son dibujos en papel que tú haces en la casa, llegando al detalle que tú quieras, y luego sales y los pegas en la noche con engrudo. Esa fue mi primera intervención en la calle después de un tag, que también les puedo compartir. A ver, déjame compartir. Eh, Esta fue mi primera intervención. Era papel craft que dibujé en la casa como a mano y luego salí en la noche, lo pegué y me equivoqué porque, o sea, en realidad yo lo había diseñado para una pared grande, pero en ese momento como del miedo y de la adrenalina, lo pegué en una pared en la que no iba, entonces me dio que la línea de los globitos se quedó cortada y extendida. Pero esa fue la primera vez que hice algo como, según yo, grande en la calle, ¿no? Que no era solo una firma. Y esa noche no pude dormir de la emoción, era como una sensación inexplicable de haber hecho algo como entre prohibido, pero que a la vez yo consideraba muy bello. Y luego me fui a la casa, no pude dormir, pasé todo el día, toda la noche despierta y onda 5 de la mañana me desperté y dije, tengo que tomarle una foto. Entonces me fui al lugar con una cámara y justo el dueño iba saliendo, eran como las 6 de la mañana cuando llegué, yo creo que el dueño iba saliendo al trabajo o algo así de esta pared. Y me acuerdo que me miró a mí ahí parada en la esquina y al mismo tiempo vio la pared y solo movió la cabeza como en señal como de, como no sé si disgusto o no sé, fastidio, pero obviamente no sabía que yo había hecho eso, ¿no? Entonces él estaba buscando en mí complicidad de cómo, de lo que le habían hecho a su pared, ¿no? Una reacción, ¿ok? Sí. Ajá. Y esa sensación de anonimato, de como sí, yo fui y nadie sabe, eh, me encantó. Fue como un catalizador para que yo empiece a hacer esto ya de manera mucho más obsesiva. Y lo único que me apasionaba de la ciudad en ese momento, aun cuando estaba estudiando arquitectura, era pintar de forma anónima, con un seudónimo, salir las noches con este grupo de amigos. Y estábamos muy chiquitos, entonces todo lo que hacíamos era muy súper experimental, tomábamos muchísimo alcohol, era muy divertido, ¿no? Era como siempre un juego. Este fue de esa época, entonces era todo caótico, muy lúdico también. Y así fue como yo empecé a pintar y a ir escalando y escalando y escalando hasta llegar al gran formato. Este era otro que hicimos igual. Siempre eran lugares ilegales, ¿no? Para la mayoría de estos muros nunca tuvimos el permiso ni presentamos bocetos, ni hablamos con nadie. Era solo llegar, divertirse, pintar. Eh,
teníamos como estas colaboraciones de lenguaje también muy locas, como yo pintaba una cosa y luego alguien le pintaba algo al lado, o luego encima, o luego eh, le rayaba. Y sí, considero que esta fue mi escuela, digamos. Y Vera, una consulta. En estos dibujos que nos mostraste primero, estaban hechos, nos contaba en papel craft, pegados en la pared. No, no está directamente pintado sobre la pared. Solo el primero era en papel craft, los otros ya estaban pintados sobre la pared. Y bueno, Sí. y esta parte del anonimato, después en el último gráfico ya está Vera. ¿Cuándo decides ponerle el nombre, firmar, digamos, tus murales? Sí, o sea, siempre yo los firmaba, ¿no? Pero nunca, por ejemplo, en esa época teníamos Flickr, no había Instagram, entonces lo que usábamos era esta red que se llamaba Flickr y nunca ponía foto de mi cara o como que nadie sabía quién era, cómo me veía yo como persona, a menos que me vean pintando en un festival, igual no dejaba que me tomen fotos o me tapaba la cara si es que me tomaban fotos o cosas así, ¿no? Era como este juego de que también es muy interesante la cosa del anonimato en el graffiti. Siento que lo hace mucho más rico también, aunque yo ya lo perdí ya. Se acabó el anonimato. ¿Y cuándo decides dar el salto, digamos, a estos formatos ya, no sé, son formatos bastante grandes, ¿no? O sea, ¿cuál es la pintura más grande que has hecho, por ejemplo? El mural más grande que has hecho. Creo que el más grande sí es el que está en Ambato, porque ese mide, creo que mide 20 por 20 metros, es casi un cuadrado, por ahí aproximado. No es el más alto lo pinté recién, hace no mucho acá en México, y ese mide 30 de alto, pero 10 de ancho, entonces creo que en superficie es más pequeño, pero bueno, no fue un salto, en realidad fue como una cosa muy progresiva. Em, Cuando yo me di cuenta que se podían pintar murales enormes, se convirtió como en un sueño, ¿no? Yo quería pintar un mural grande, era como mi sueño, pero también me di cuenta que como mujer es un camino más largo, porque a la final el graffiti sigue siendo como un club de niños, ¿no? Es como un club de hombres, y las mujeres somos las invitadas. Entonces, cuando iba a festivales o cosas así, siempre sentía que me daban el espacio más pequeño o, no sé, como que siempre fue una batalla de todo el tiempo estar probando a los demás que eres capaz de hacer algo. Siento que a las mujeres les pasa eso también, o sea, nos pasa en casi todos los ámbitos y profesiones. Tienes que trabajar el doble de duro para que te respeten igual, digamos, que es una pena y ojalá eso cambie pronto. Pero sí, entonces fue una progresión que también siento que está bien, ¿no? Como que muchos artistas hacen el salto directo al gran formato, ¿no? Como que son pintores de canvas y de repente ya, boom, pintaron un muro gigante. Porque otra cosa que a mí me gusta mucho del graffiti es esta sensación de ganarse el lugar, ¿no? De demostrar con trabajo como tu nivel y tu capacidad y que a través de eso te ganas un como, digamos, respeto adentro de la escena y a través de ese respeto se van abriendo las puertas y también tu técnica y tu lenguaje gráfico va evolucionando también a la par, ¿no? Que sí, yo siento que tuve la suerte de hacer eso, como de evolucionar desde la locura así adolescente hasta una madurez gráfica que ahora estoy disfrutando mucho. ¿Cuánto tiempo vas pintando grafitis entonces al final, hasta ahora? Ay, no lo sé, yo calculo, a ver, yo estaba en la universidad, yo calculo que llevo como unos 10 años, puede ser, quizás un poco más,
Pero profesionalmente, o sea, ya seriamente, desde que yo dije como esto es lo que quiero hacer en mi vida y a esto es a lo que me quiero dedicar, en 4 máximo, quizás 3 y medio, desde que decidí hacerlo profesionalmente y no hacer ninguna otra cosa más que pintar muros. Y Sí, en tus redes podemos ver también que haces formatos también un poco más pequeños. Para estos murales de formato grande, digamos, ¿los pintas tal vez en un formato pequeño y después los trasladas? ¿O cómo es sí, tu proceso de trabajo, digamos? sí. Cuando empecé, lo que hacía era hacer unos bocetos igual como súper chiquititos en lápiz y ya, ¿no? Con eso me lanzaba. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que cuando pintas un gran formato sí necesitas tener al menos yo necesito tener un boceto más claro que me permita optimizar el tiempo y los recursos también, porque cuando, no sé, cuando estás ocupando, por ejemplo, una máquina, un brazo articulado, estos, al menos en América Latina, los brazos articulados son súper caros de rentar, ¿no? Entonces cada día cuenta y es como, bueno, ya hay que hacerlo lo más pronto posible. Y en eso, si decido que ese color no me gusta, ¿no? Son como, yo qué sé, 40 metros cuadrados de ese color, que implica muchísimo tiempo y esfuerzo cambiarlo. Entonces, a partir de que empecé a pintar grandes formatos, sí hago bocetos muy, muy, muy elaborados, así a detalle, casi como un nivel ilustración, con los que estoy súper satisfecha y sé que eso es exactamente lo que quiero y ya sí los pinto tal cual, como el reflejo. Pero eso es más reciente, eso es una cosa de hace un año, por ahí, 2 años más. Por ejemplo, para pasar de este formato más pequeño, digamos, al mural, ¿cómo? Me imagino que es otra cosa, ¿no? Yo he visto las fotos de tu trabajo y obviamente la escala, por ejemplo, de cuando tú estás justo en este proyecto de Ambato. Cuando tú estás en la terraza, ahí se puede medir la escala, ¿no? Entonces, para pintar en este formato grande, ¿cómo le haces para realmente que te quede tan perfecto como se ve? Pues hay muchas técnicas, cada artista utiliza técnicas diferentes, yo utilizo algunas, eh, pero siempre depende del espacio, ¿no? Como que cada muro es un animal diferente para, para domesticar y depende mucho del estado del muro, de si voy a tener suficiente separación entre la grúa y el muro, de como muchos factores. Pero al principio lo que hacía era mapear en mi cabeza el muro, entonces desde lejos veía cada línea que puede haber, cada imperfección, las líneas que dejan las losas, como ese tipo de guías, y utilizaba esas guías para trasladar el dibujo. Entonces, esa técnica me toma bastante tiempo, es súper divertida, me encanta hacerla, pero me toma mucho tiempo de bajarme de la grúa o del andamio o de la escalera, irme para atrás, ver si voy bien, regresar, corregir cosas y así. Entonces, cuando voy a estar en un muro en el que no puedo estar haciendo esto constantemente o algo o situaciones parecidas, lo que hago con lo que me siento más segura es trazar una cuadrícula, o sea, yo poner estas líneas de referencia que antes eran las que me daban el muro, ponerlas yo y trasladarlas así. Ya, se va afuera. Basta, perdón. Todo bien. Y luego hay otra técnica que igual funciona como una cuadrícula orgánica en la que haces un montón de líneas random y luego superpones el boceto a la foto que le tomas al muro con todas estas líneas y la utilizas como cuadrícula igual. Entonces vas trazando encima de las líneas. Esas son las técnicas que yo utilizo, básicamente. Y Vera, sabemos, Juan, de lo que hemos visto en tu trabajo,
la mayoría, no sé si todas, pero la gran mayoría son mujeres, ¿no es cierto? Ahí viene la pregunta, ¿por qué pintas mujeres o de dónde te nace hacer murales en la ciudad de mujeres? Sí, pues yo creo que al principio cuando empecé a hacerlo fue como una pulsión, ¿no? Fue muy orgánico, no lo pensé, era lo que yo me gustaba, me nacía, me daban ganas, ¿no? Pero con el tiempo y la experiencia y este vivir la calle que te va dando el graffiti, empecé a construir mi discurso alrededor de la representación gráfica, ¿no? De la imagen femenina en el espacio público, porque me empecé a dar cuenta de cómo desde lo que les contaba al principio, de que nos educan a tenerle miedo a la calle, a no andar solas, a estar asustadas, desde esa cosa como sensorial y social, hasta la publicidad y cómo nuestras ciudades están infestadas de publicidad que no es una representación fidedigna de cómo me siento, de cómo me veo, no sé si ahora está empezando a cambiar, yo creo que no, pero generalmente las marcas o las agencias de publicidad todo el tiempo están escogiendo estas modelos, hombres y mujeres también, como blancos, rubios, que no tienen nada que ver con lo que somos. Y, y claro, y siento que la imagen se va distorsionando cada vez, ¿no? Porque se vuelve un modelo inalcanzable, muchas veces ultra frívolo y que obedece al capitalismo, ¿no? Como que todo el tiempo está queriendo vendernos a algún estilo de vida, un producto, lo que sea. Entonces, el objetivo que por el momento tiene mi trabajo, pero siento que va mutando todo el tiempo, pero que por ahora siento que tiene mi trabajo, sí es como llevar mi idea de lo que soy y de lo que siento y de lo que son las mujeres que me rodean a la calle y presentarlo igual, como al mismo nivel de la publicidad, ¿no? En gran formato, en apropiarme de estos espacios vacíos o blancos de las urbes y sí, poner este tipo de imágenes contrarias al monstruo capitalista. No, me parece súper interesante porque termina siendo una crítica, a, como tú decías, a estas grandes propagandas de una marca que te vende un estereotipo. Y por ejemplo, cuando pintas estas mujeres, de alguna manera, obviamente hay una historia detrás, de seguro, en cada pintura. Esta historia que hay detrás de cada pintura, tú la propones al cliente o el cliente no sé, te solicita algo en específico o tú vas, o de dónde nace esta historia para cada pintura. Depende mucho. Casi yo no he trabajado para marcas o para clientes muchas veces desde una cuestión ideológica, más que económica, porque económica sí me haría falta, pero siempre, sí, siempre pintar en la calle siempre tiene que ver, o sea, hay mucha mediación, ¿no? Porque como está en el espacio público, te toca mediar desde con el municipio hasta con el dueño de la fachada, hasta con el barrio, entonces siempre hay mucha mediación. Por suerte, hasta ahora sí he tenido bastante libertad, diría yo, como que muy, muy pocas veces me han dicho esto no. Sí me ha pasado como cuando empecé a pintar serpientes, era como no serpientes. Y a veces me ponía así como a explicar y de por qué sí, de y escribir todo este concepto de por qué es importante esta imagen, de por qué hay que dejar de satanizar a la serpiente, porque viene desde un background muy católico, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica, porque ese mismo problema cuando pintaba en Europa no existía, ¿no? Como que el problema de poner mujeres y serpientes en Europa todo bien, mujeres y serpientes en Latinoamérica es todo mal, es como no.
con el tiempo también siento que me he ido volviendo más dura en cuanto a esta es la visión que tengo y a defender esa visión. Eh, también sí me gusta cuando hay retroalimentación y esa retroalimentación es, yo qué sé, como, ¿sabes qué? No sé, si es que es un lugar que yo nunca he visitado, me mandan la foto de cómo se ve ese lugar en el atardecer. Entonces me dicen como, mira, estos colores cuando se pone el sol desaparecen o no sé. Entonces es como, ya, sí, tienen toda la razón, va, cambiamos el fondo o cosas así. Pero sí, antes siento que era más fácil para mí. Si me decían esto, yo, bueno, lo intentaba cambiar. Ahora cada vez soy más terca, pero siento que también te vas ganando ese lugar para resistir en tu terquedad, ¿no? Así de, como tengo la experiencia, lo he hecho muchas veces y sé que esta es la mejor solución para este muro, ¿no? Claro. Y por ejemplo, es que Entonces, yo me preguntaba y decía, digamos, un cliente te llama o un municipio te llama, entendiendo cuál es tu tipo de trabajo. Pero, uh-huh. por ejemplo, te va a decir, a ver, tenemos esta pared blanca aquí, queremos pintar un mural, pinte. ¿De dónde sacas, digamos, la idea o para pintar el mural, digamos? Pues much, mucha de mi obra, si no toda, es muy autobiográfica, entonces tiene mucho que ver con qué estoy sintiendo en esa época de mi vida, como de qué quiero hablar. Todos los murales que he pintado tienen una historia detrás. Hubo un tiempo en el que sí tenía los momentos para llegar antes al espacio o a la ciudad donde iba a pintar y tomarme el tiempo de ver, sentir, bocetear en ese mismo lugar. Eh, pero, pero ahora cada vez más son muy de lo que me está sucediendo o de cómo me veo yo reflejada en el mundo desde, no sé, desde la situación política hasta la situación, puede ser también como situaciones muy emocionales o personales, depende mucho, pero sí es muy autobiográfico todo. Te voy haciendo también las preguntas de la gente que se va conectando. Emilka Garcés te hace dos preguntas. ¿Por qué lo hacía del papel craft? Uno. Y dos, ¿preparas las paredes antes de pintar? Sí, lo hacía en papel craft porque era lo que tenía, ¿no? Como estudiaba arquitectura, era lo que estaba ahí, ya La lo mano. utilizaba. Sí, y en esa época también tenía cero dinero, estaba como, no me acuerdo, mis papás pagaron mi universidad, pero o sea, compartía un departamento con una prima, luego con una amiga. Tenía el dinero muy justo para materiales. Entonces lo que hacía era en la PUSE había un cajón de reciclaje, ¿no? Donde todos iban y tiraban sus maquetas o lo que ya no habían utilizado. Entonces yo siempre iba a explorar en el cajón de reciclaje y sacaba todo para las maquetas y hacía el dinero gastármelo en pintura y en spray y en ese tipo de cosas. Pero papel craft lo utilicé porque era lo que había en la casa, pero siento que sí es un buen medio para hacer paste ups, porque me gusta que resiste bien a la pintura en agua, como que no se arruga si se sostiene, y, y que es fácil de colar a la pared, como de pegarlo. Entonces sí, creo que el papel craft es mi favorito para hacer paste ups. También me gusta que ya tiene un color de fondo, entonces es más fácil como pintarlo y luego recortarlo. Pero sí he usado mucho papel bond también en pliegos. En la calle siento que esa es una de las virtudes también, que utilizas lo que hay, lo que está a la mano y también construyes tu discurso a partir de eso, a partir de los materiales a los que tienes acceso. Y luego sobre preparar los murales, sí, siempre. Es súper importante preparar el mural. Yo he tenido un montón o sea, aprendí eso a la mala en realidad porque muchas veces es un trabajo que
Ahora yo no lo hago, ahora sí pido que esté preparado para poder pintarlo, pero cuando empecé gestionando mis propios murales, pagando yo misma por los andamios y la pintura y así, llegas y entonces hay que pelar todo el mural, por ejemplo, era como, ay, no, entonces pelaba una parte, me cansaba y decía, no, ya, se acabó, voy a pintar así. Y claro, no dura nada, se cae, o sea, dura 6 meses y se cae toda la pintura y es dinero, es trabajo, es un montón de tiempo que sí da mucha pena cuando eso sucede. Entonces, preparar la superficie es súper importante. Lo que hago ahora es supervisar que lo hagan bien, porque me ha pasado muchas veces que preparan las superficies muy mal y luego pasan unas cosas que así de que empiezas a pintar y se empieza a caer el muro y luego hay que reempezarlo y así. Entonces ahora sí me gusta supervisar que lo hagan bien, que se pele la pared, que se ponga una base, que se limpie antes de poner la base, como ese tipo de cosas. Para los murales tú pones un fondo. Sí, esa es otra cosa que también aprendí a la mala, es que yo siempre pensaba que lo mejor era pues que esté de blanco, ¿no? Porque es como un lienzo, entonces mejor que esté de blanco. Pero el blanco refleja con el sol y si estás mucho tiempo mirando hacia una superficie blanca a la que le está pegando el sol, se te queman eh, creo que son las retinas, no sé bien qué es lo que se quema, pero algo ahí se quema. Yo tengo uno de mis ojos tiene una cicatriz de esto y es irreversible, entonces es súper triste. Sí, es súper triste, se queda así para siempre. Entonces sí, tiene que tener un fondo siempre. Utilizo siempre fondos neutros o puede ser como un gris claro o un rosa o sí, como o si es que mi fondo del mural va a ser claro, lo que hago es que pido de una vez que le pongan el fondo y ya trazo sobre el fondo directo, sobre mi color de fondo, quiero decir. Sí. John Villasus, ¿cómo haces para financiar tu trabajo? Al principio, cuando les contaba esto de mientras estaba estudiando, reciclaba los materiales que otros tiraban y también trabajaba como mesera mientras estudiaba arquitectura, entonces todo el dinero iba para pinturas y para salir a pintar, era como en cómo lo hacía. Luego me gradué y empecé a trabajar como arquitecta y la verdad es que amo la arquitectura, me fascina, pero en esa época no sé qué pasó, la verdad. No sabría cómo explicarlo, pero no logré que me satisfaga 100%. También creo que lo que hice fue lanzarme sola, que siento que si lo hubiera hecho igual que con el graffiti, con un equipo, con gente, que, no sé, alguien que sabe construir muy bien y alguien que sabe hacer precios unitarios muy bien y alguien que sabe llevar una caja chica y así, hubiese sido diferente. Pero me lancé sola, entonces por ahí tuve un proyecto en el que la pasé muy mal, no dormía, tenía pesadillas, no podía dejar de pensar en otra cosa. También tengo una mente muy obsesiva, entonces estaba súper obsesionada con el proyecto. Y entonces decidí que no estaba disfrutándolo y que lo que quería hacer era pintar, pero yo no tenía un entrenamiento como pintora, era muy autodidacta, ¿no? No tenía la técnica, no tenía nada básicamente. Entonces, lo que hice fue dejar el trabajo y me fui de viaje a Colombia y lo que quería hacer era conocer gente y pintar. Entonces fui súper inocentemente con mis ahorros, que según yo eran una millonada, ¿no? Porque había trabajado como arquitecta, entonces según yo tenía mucho dinero. Y
no me di cuenta que me gasté todo. Me gasté todo el dinero en pintura, luego no hacía bien la relación pesos-dólares y según yo, como en el cambio le ganas un poco, según yo tenía mucho dinero, entonces invitaba a los amigos a comer y no sé qué, y luego me gasté todo el dinero y me tocó regresar a Ecuador, vivir un rato con mi mamá porque, o sea, me gasté todo así, cero, cero, cero. Y se me ocurrió, según yo, la idea brillante de volver a trabajar como mesera medio tiempo y así tenía la otra mitad del tiempo para pintar, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Como profesional, o sea, hacerlo profesionalmente y dedicarme y perfeccionar mi técnica y así. Pero ese también fue un error porque lo que estaba haciendo era, o sea, cuando yo estaba más chica sí tenía toda la energía para trabajar como mesera y luego irme de fiesta y al siguiente día levantarme a las 7 de la mañana, yo qué sé, tenía toda esa energía, ¿no? Pero ya eso pasó hace como 4 años, a los 29 ya todos mis compañeros de trabajo de mesera tenían, qué sé yo, 20, 19, entonces yo ya no tenía la misma energía y luego regresaba del trabajo muerta, dormía toda la mañana, no estaba pintando, en la tarde ya tenía que ir a trabajar de nuevo. Entonces no estaba funcionando otra vez. Y lo que hice fue conseguir, tuve mucha suerte y gracias a un amigo conseguí un trabajo en bienes raíces en Nueva York, online. Entonces pude ahorrar, o sea, ahorrar dinero y, y este trabajo también me permitía viajar y hacer la distancia. Y así fue como al principio me empecé a autofinanciar. También tenía una vida muy, muy austera, pagaba un departamento compartido, como que tenía el cuarto más chiquitito, entonces me costaba, no me acuerdo, como $60, algo así. No salía a restaurantes, no, como que tenía una vida así en la que todo el dinero solo era invertido en pintura, en andamios, hasta que logré construir un portafolio y ahora todos los murales que hago son financiados por otras entidades privadas o públicas, pero ya eso está resuelto. Ya no he hecho un proyecto personal, la verdad, en mucho tiempo, así que diga, ese muro lo voy a pintar, lo voy a financiar y tal. Sobre todo porque me metí en un rush de trabajo, de medio como una bola de nieve, así de pintar y no parar, pintar, 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 pintar y no parar. Y el pintar murales es un trabajo muy, muy físico, como físico, dura, o sea, que te afecta al cuerpo, entonces no me da, no me había dado el tiempo de detenerme, ni siquiera de observar bien lo que estaba haciendo, era medio que todo muy irracional. Y de hecho por eso me ha gustado mucho la pandemia, porque si bien no he podido pintar murales, ha hecho que me detenga y que observe mi trabajo y que experimente otras cosas que como que siento que estoy en una transición, pero estoy logrando experimentar un estilo no solo por la superficie, sino yendo más profundo. Uh-huh. ¿Y cuál fue la primera obra que hiciste, ya digamos, que te contrataron para que hagas? A ver, les voy a compartir mi pantalla para ver en esta presentación que tengo. Dale, para ver la obra. Para ver, porque no me acuerdo bien cuál fue, entonces si voy bajando ahí les digo, esta. Pero a ver, ¿ahí están viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces estos eran todos. Ah, bueno, esta fue la primera vez que me invitaron a pintar afuera del país y fue en España, en un museo, en el Museo de Historia en Zaragoza, y era para una muestra que se llamaba Quito en Zaragoza. Entonces fui como representante de la escena del graffiti y me volví loca, la verdad, porque era la primera vez que tenía todo el tiempo para pintar un muro, como
Generalmente en la calle tienes tiempo limitado, ¿no? Es un día máximo, 2 días, 3 días, dependiendo de la obra, pero esto tenía como 5 días o 6 días, estaba adentro, entonces no importaba si llovía o no, entonces me pasé como 3 días sin salir del museo, como sin dormir, pintando así 24 horas, como loquita, sin saber bien lo que estaba haciendo tampoco. Pero esta fue la primera vez que me pagaron, de hecho. Me pagaron un fee que era nada, era súper simbólico. Creo que eran 300 euros, algo así, pero para mí era una millonada. Y decidí que quería viajar por Europa así en ese momento, entonces me gasté ese dinero en darme una vuelta y falté a clases, no fui a la universidad, haciendo todo mal. Eh, Luego también sí fue un mini contrato, era para un bar que estaba ahí en la Mariscal, que era como la clientela era LGBT, entonces no me pagaron, pero intercambié por cerveza y por no me acuerdo qué más, pero eso creo que cuenta como pagar. Claro, claro, el trueque, está bien. Sí, este era un festival cuando estaba pintando con un crew que es súper reconocido allá en Ecuador que se llama ALM. Igual, bueno, este era un festival, esto era un mural gestionado por nosotros, así que pedimos el permiso, compramos las pinturas. Este era igual un festival en Atuntaqui. Chévere. Esta fue una bomba que se nos ocurrió con una amiga que se llama Ledania, que es de Bogotá. Siempre me gusta mostrarla porque estábamos las dos sentadas en la vereda, como tomándonos una chela, y luego las dos estábamos viendo esta casa como destruida, y la Ledania me dijo, mire, ¿ves ahí, ves la misma imagen que yo? Y yo le dije así como, creo que sí. Y me dijo, vamos, pintemos. Y entonces nos levantamos las dos y pintamos estos dientes, pero como juego, como muy lúdico, ¿no? Pero entonces me gusta esa visión compartida que tienes cuando pintas en la calle, como esta visión compartida de cómo ves la ciudad y de cómo estás viendo todo el tiempo formas y caras, y te interesan mucho los espacios abandonados y los espacios en desuso o así. Luego estos eran murales chiquitos. Este fue en México, la primera vez que viajé a México. Este fue en Galápagos, para unos talleres. Este fue un festival en Quito también, junto con otras chicas. Y luego creo que este fue mi primer gran formato. Wow. Este está en Quito, de hecho, en el sur de Quito. Está en ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Ya, quizás me voy a Chiriyacu, puede ser, creo que así se llamaba. ¿Ya? Fue toda una experiencia muy loca, porque yo nunca me había montado una grúa de estas de polea, Ajá. que tienes dos personas a los lados girando una polea. Ujú. Y fue bien traumático, la verdad, porque la grúa estaba mal instalada. O sea, si se fijan hasta acá arriba, se ven dos pingos. Habían colgado la grúa de esos dos Bien. pingos, y ese antepecho está fracturado. O sea, ese antepecho se estaba resistiendo todo el peso de la grúa, que encima adentro de la grúa estaba yo y un chico que me estaba ayudando, más un montón de pintura súper pesada. Y yo no tenía casco, ni arnés, ni nada, y en una de esas sentí una piedrita en la cabeza. Y cuando alcé a ver, me di cuenta que el muro, o sea, que el antepecho había cedido un poquito y fue así, o sea, era Ah, una pesadilla. sí se ve Pero yo, el lado derecho de la pantalla, ¿verdad? El pingo del lado derecho. ajá, Sí se ve. sí, veamos si de acá se ve. No, no, aquí no se ve tanto, pero ahí se ven los pingos, ¿no? Ajá. Y ahí se ve la grúa todavía, está ahí instalada abajo, no la habían Sí. quitado. Entonces sí, me tardé como 3 días, creo, y terminaba los días me dolían los pies de que había estado haciendo los pies como garrita, así como si fuera gatito, según yo, Ajá. para agarrarme de la grúa. Pero era
obsesión que yo tenía, ¿no? Pintar este muro, y creo que por eso lo hice. Porque creo que ahora, si es que estuviera en esas condiciones, sería como no. O sea, yo no me subo en esa grúa ni loca, si no hay un arnés, si no hay unas cuerdas de seguridad. Yo creo que sí tenía un arnés, pero las cuerdas de seguridad eran sogas, no eran cuerdas flexibles. Claro. Eran sogas, o sea, era todo así mal. Y ni siquiera me acuerdo dónde estaban agarradas las sogas, o sea, todo el anclaje estaba mal hecho. Pero sí, esa fue mi primera experiencia en un gran formato. Y a partir de aquí fue cuando dije, bueno, creo que esto es lo que quiero hacer. Entonces me fui a Colombia y allá me encontré con un amigo ecuatoriano que estaba viajando también, que se llama MS, que es el que hace estas vaquitas. Qué chévere. Y ese muro pintamos los dos juntos, ilegal, como no conocíamos al dueño de ese espacio ni nada. Llegamos, preguntamos en la tienda si alguien sabía y dijeron como, parece que esa propiedad está abandonada. Y fue como, perfecto. Bueno. Entonces nos fuimos a una tienda, teníamos poco dinero, entonces compramos solo blanco y negro y nos lanzamos este mural ilegal. Este igual era un mural ilegal con Ledania, que está acá a la izquierda, ella es mi amiga de Colombia, y igual, era como, vimos un espacio vacío y fue como, listo, vamos, teníamos un poco de pintura blanca que había sobrado, entonces pusimos un fondo así mal hecho, y en nada de tiempo, creo que nos tomó como 6 horas, 7 horas, Wow. algo así, pintar este murito y nos fuimos. Y luego este también fue de ese viaje en Bogotá. Igual este era un muro ilegal que yo me moría por pintar y les preguntaba, ¿dónde creen que pueda pintar? Y me decían, en el centro histórico, en la Candelaria, hay muchísimos muralitos, puedes ir. Entonces fui y vi este espacio que estaba vacío, pregunté, aquí había una lavandería, y pregunté y me dijeron, no, el dueño de esta propiedad vive en España, entonces no te podemos dar el espacio. Y dije, como, bueno, les pregunté si abrían el domingo, me dijeron que no. Y entonces regresé el domingo ¿Qué pintaste? y me puse a pintar. Y luego se me acercaba gente y me decían como, ¿y tienes permiso? Y yo, sí, claro, el dueño vive en España. Qué bueno. Allá ahorita es muy tarde, pero si quieren llamarle, no sé. Entonces igual lo pinté en un día. Ajá. Y en este muro tuve una experiencia súper bonita que fue que, bueno, allá en Bogotá hay un tour del graffiti que en esa época era cero querido, ¿no? Era como muy odiado porque en realidad estaban haciendo dinero del arte urbano sin devolver ese dinero a los artistas. Ya. Porque cobraban por hacer este tour, pero el tour no devolvía nada, ¿no? No financiaba muros, no vendía obra, no hacían nada. Entonces, pero ahora creo que ya están de a buenas con la escena ya en Bogotá, porque ya sí creo que empezaron a financiar muros o apoyar a la escena de alguna forma que yo no estoy segura, pero en esa época no. Pero lo lindo de eso fue que yo pude tener un registro a tiempo real del muro, porque la gente que iba al tour le tomaba fotos y me etiquetaban en las fotos, entonces empecé a ver cómo se iba deteriorando, cómo iba cambiando, porque esa es otra cosa que yo amo del arte en la calle, que es que cambia con el sol, que los rayos UV afectan ciertos pigmentos, entonces o desaparecen, o se caen, o envejecen, van cambiando, y eso da cuenta de cómo la obra está viva, ¿no? Y de cómo tiene un tiempo en la que está, yo qué sé, es niña y luego ya es adulta y luego ya está viejita y luego ya desaparece, ¿no? Pero también en el mundo del grafiti hay una cosa que si tú pintas un espacio y tú le invertiste ese espacio, tu tiempo y tu dinero y así, ese espacio pasa a ser tuyo. Es como este muro, por ejemplo, era mío, era como nadie lo pintaba encima, Claro. me pertenecía, digamos. Hasta que se deteriora y se envejece y si tú no te encargas de renovarlo, pues es como que si ya pasara a otra persona, digamos. Ajá. Que dependiendo la ciudad, esas reglas se respetan más o menos, pero en Bogotá esa es una regla súper dorada, ¿no? Eso
es ultra ilegal que tú vayas y pintes encima de un muro de alguien más. Eso es la guerra, básicamente. Entonces, cuando ya se empezó a envejecer y deteriorar muchísimo, le apareció un tag encima, alguien ya le rayó. Y yo dije, como, bueno, ya, chao muro, ¿no? Porque el tag también es como una plaga. Aparece uno y empiezan a aparecer alrededor y luego en la siguiente pared y en el barrio y en la manzana y así, es como una plaga. Entonces yo dije, no, ya empezó, o sea, ya le cayó un tag, ya, chao muro. Y de repente, como un mes después, me etiquetan en otra foto y estaba el muro otra vez bien. Y fue como, ¿qué? Pero no tiene sentido, yo ya lo había visto con un tag. Y entonces le empecé a hacer zoom y me di cuenta que alguien había restaurado el muro. Wow, Entonces alguien le estaba cuidando. chévere. Y no sé quién es, yo pregunté a mis amigos que tengo allá en Colombia y nadie tenía idea. O sea, no era ninguno de ellos. Entonces sí, yo creo que era alguien del barrio, no sé. Pero me emocionó mucho que alguien le estaba cuidando. O tal Ahí vez el mismo dueño, ¿no? puede ser, pero vivía en España, entonces no sé. Porque de alguna manera me imagino que, por ejemplo, si es que, como tú dices, ¿no? Ilegal, o sea, que no tienes el permiso, pero al ver algo tan chévere, de alguna manera puedes tener también una afinidad y yo he sentido también de apropiación ante el mural. Entonces, después es como que, ah, qué chévere lo que hicieron en mi pared, y quien quita y él mismo lo arregló, ¿no? Puede ser, porque al final termina Sí, quedando ahí. puede ser, sí, tiene sentido eso. Y luego ese mismo día iba regresando a la casa, pero traía la mochila llena de pintura y todavía estaba súper pesada, entonces fue como, no me quiero montar al Transmilenio otra vez con la mochila pesada, quiero bajarle más. Entonces encontré este cuadradito, y igual la puerta estaba cerrada, pregunté al lado, había un restaurante, me dijeron que el dueño, o sea, que no habían visto este lugar abierto hace mucho tiempo, y entonces pinté igual este otro chiquito ilegal en como una hora o algo así. Pero esa era mi experiencia de Bogotá, como de andar pintando Chévere. con amigos o sola, o porque yo quería entrenarme, ¿no? Quería como evolucionar y dedicarle todo mi tiempo a esto. Y ahí fue cuando empecé a construir, o sea, a evolucionar mi estilo, pero también a construir un portafolio. Luego pinté la puerta de la casa de mi mamá cuando regresé sin un peso, porque no quería parar, no podía parar. Wow. Luego este fue en Ambato, igual en un parque, también lo hicimos como sin permiso. En este era para un video que quería hacer un amigo, entonces fue su iniciativa, él hacía el video y yo lo pinté. Qué chévere. Y luego este fue el siguiente gran formato que hice después de eso, que fue para este es la fachada del Teatro Nacional en Chihuahua. Wow. Y esta fue una invitación a un festival que se llama Pasaje Victoria. Entonces aquí apenas estaba, o sea, era como el segundo gran formato o algo así, el tercer gran formato. Me pinté con esa maquinita. Genial. Este igual fue en un festival en Alemania que organiza un colectivo que lo que hace es en esta ciudad en Alemania como que hubo un boom industrial en el que construyeron muchísimas fábricas y luego todas estas fábricas se trasladaron a la China y quedaron abandonadas. Y hay barrios enteros abandonados, hasta ciudades casi medio fantasmas. Entonces ellos van y se apropian de uno de estos espacios y todos los artistas vamos a este espacio y medio que empezamos a convivir ahí. Es muy loco porque ellos son alemanes, a mí me sorprendió muchísimo porque cuando yo llegué no había nada, o sea, era una gran nave abandonada, pero en nada de tiempo ellos montaron un restaurante, Wow. así con superficies de acero inoxidable y todo, una bodega, una oficina, internet, baños, cuartos, fue así como, wow, una locura, eso en como 2 días, ¿no? Porque yo llegué y dije, yo no voy a dormir aquí, o sea, ¿qué es Claro. esto? Me voy. Y según yo iba a pintar en un día y me iba a ir, ¿no? Y en ese mismo día montaron todo eso como hormiguitas. Y luego lo que hacen es que cobran la entrada y hacen una gran fiesta.
Entonces cobran la entrada en la mañana y la gente entra, mira las obras y en la noche hay una fiesta y así es como se financia, es como un Wow. festival autofinanciado. Esa fue la primera vez que me invitaron a Europa a pintar y sí. Y luego de ese festival decidí hacerme yo un tour sola, autofinanciándome muros también por Europa. Y pinté en el Canal de Viena, que es un lugar legal para pintar, todo el mundo puede pintar ahí si quiere. Genial. Lo malo es que duran muy poquito los muros y si es mucho trabajo y ahí como que el parqueadero es muy caro dentro de la ciudad, entonces el auto o sea, me ayudó mi pareja de esa época, entonces el auto estaba parqueado fuera de la ciudad y íbamos todos los días desde donde nos estábamos quedando en metro hasta las afueras de la ciudad a recoger la pintura, escaleras. Luego nos montábamos en el metro con un diablito lleno de pintura pesadísimo, escaleras, agua, un montón de cosas. Bajábamos al canal, pintábamos y luego yo otra vez empacábamos todo, regresábamos al metro, íbamos al auto, dejábamos la pintura, el metro otra vez, dormir y así todos los días. ¿Cuánto Como tiempo? tres ¿Cuántos días? días, 3 días. como 3 días. Pero también era verano en Europa, entonces era como el sol se ponía, yo que sé, 10:30 de la noche, algo así. Entonces pintaba onda 16 horas diarias o 17 horas diarias, así como loca. Wow. Yo le decía la guerra del graffiti. Pero era esta pulsión de, como esta insatisfacción constante que siento que tengo, como que nunca estoy 100% satisfecha con lo que hago y siempre quiero mejorarlo, quiero más. No sé, siento que, bueno, ahora sí me encuentro en una etapa a los 33, medio, en la que sí me siento más conforme, digamos. Claro. Pero justo en esta época de exploración era como, no, algo no está bien, esto no me gusta, no, necesito hacerlo mejor y entonces necesitaba pintar otro y otro y otro todo el tiempo. Y Vera, ¿por qué la serpiente? Eh, la serpiente, primero siento que, bueno, es mi animal guía, es como mi animal espiritual. Y, y luego también me gusta mucho la serpiente desde esta visión andina, pero además me gusta el vínculo que hay entre la serpiente y lo femenino. Okay. Y mi idea de pintar serpientes con mujeres, además de representar sabiduría y cambio y fertilidad y movimiento y como todas estas representaciones simbólicas que ha tenido la serpiente desde hace miles de años, también es como mi forma de reconstruir ese vínculo que medio fue cortado por la religión católica y volver a hacer que la mujer y la serpiente vuelvan a ser amigas, digamos, como que reconstruir ese vínculo de sabiduría que representa como la serpiente y lo femenino. Y sí, este fue en Alemania. Bueno, todos estos fueron autogestionados, ¿no? Solo el único fue el primero, el que fue en Alemania, ese me invitaron. Y luego todos estos era autogestión y solo ganas de pintar y mejorar y experimentar con colores y descubrir cuál era mi paleta o cuál era mi estilo. Y Ajá. este ya fue un muro concesionado, fue una comisión para una galería en una ciudad en Francia que se llama Saint-Dié-de-Vosges. Y, y sí, o sea, lo pinté sola, no fue dentro de un festival ni nada, era como la galería financió el muro, pagó mis honorarios, mis pasajes y todo. Qué chévere. Estas son como algunas fotos del proceso. Esta era una máquina muy, muy, muy viejita ¿Ya? que tenía un problema que era que el brazo en donde está la canasta se caía, o sea, se colgaba. Entonces yo tenía que todo el tiempo contar, o sea, mientras iba pintando tenía que contar en mi mente, contaba hasta 100.
y me daba la vuelta y apretaba el botón para enderezar la canasta, porque la máquina estaba apagada mientras yo pintaba para no consumir mucha gasolina. Entonces solo la prendía para moverme de arriba abajo o a los lados, pero también tenía que prenderla cada vez que contaba hasta 100 para enderezarla, porque si no me daba cuenta iba a terminar como, Claro. como horizontal y en el suelo. Sí, acá hay más fotos de ese mismo proceso. Y Vera, veo que utilizas brocha, rodillo y ahí también hay aerosol. Sí, empecé yo pintando con acrílicos, o sea, con rodillos y brochas, y luego me mudé al aerosol y me engatusé, amé pintar con aerosol porque es muy rápido y también es muy, no pesa nada, puedes transportar mucha más pintura, no necesitas agua, entonces tiene como esas ventajas, ¿no? Y luego cuando empecé a pintar o sea, formatos más grandes, me di cuenta de la cantidad de aerosol que se necesita para esos formatos. Y el aerosol es un material ultra tóxico, ¿no? Es como muy divertido y muy simbólico del graffiti, pero es ultra recontra tóxico para los humanos y para el medio ambiente también. Y claro, entonces ya me empecé a desapegar un poco y hice muchas obras mixtas, pero ahora ya todas son 100% acrílico, ya logré desapegarme completamente, aunque lo extraño a veces mucho, pero es muy, 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 muy malo para la salud. Sí. Y luego este también fue otro muro comisionado en Cuenca. Este fue una comisión de la Secretaría de Cultura, entonces fue a través del Estado junto a un proyecto que tenía de ir reactivando barrios que eran que estaban un poco olvidados o tenían fama de ser peligrosos. Y este era el barrio El Vecino, se llama. Y claro, todos decían es peligrosísimo, pero peligroso versión Cuenca es como nada peligroso. Claro, Peor ahora que vivo en Ciudad de México, ese barrio es barrio gatito. claro. Súper buena onda, tranquilo, no pasa nada. Pero Vera, me encantaba que decían peligroso. Vera, Ujú. ¿cuándo te mudaste a CDMX? Me mudé, ya estoy aquí. Voy a cumplir 2 años en febrero. Llevo un año y medio ¿Cuestiones laborales, aquí. personales? Sí, más o menos. Ya no me sentía bien en Quito, como que sentía que ya había tocado. Espérame un segundito, voy a cerrar esto porque si no, perdone. Ya. Sentía que ya había tocado como mi techo Ajá. y que quería explorar otros lugares. Yo siempre he tenido una pasión por las ciudades grandes, me encantan. Y México siempre me llamó desde la primera vez que vine, me enamoré y siempre soñaba, o sea, no soñaba, pero tenía esta pulsión como de México, de ir a México. Y luego cuando empecé a ir a Europa también me gustaba mucho porque allá hay todos los recursos y todos los juguetes, o sea, levantas una piedra y hay un festival en Europa, pero que en América Latina no pasa, ¿no? Y Claro. aquí en América Latina es súper difícil conseguir las grúas, no hay todos los materiales, no hay suficientes honorarios, no hay recursos y así. Pero en Europa sentí que le faltaba alma, digamos. También el movimiento artístico es un poco cerrado y sobre todo siento que es un poco cerrado para los extranjeros. Y en México todo es diferente, en México es súper abierto, te abren las puertas en muchos lugares, es como, no sé, como una hermandad latina. Y aparte la ciudad siento que tiene todo, ¿no? Como a mí me encanta el caos, entonces esta ciudad es ultra caótica en sonidos, visual, en historias, en las cosas que pasan. Es como que México tiene todo, así tiene música y comida y arte y mezcal. Sí.
Entonces sí, me gusta mucho aquí. Luego, este fue también otro mural comisionado en Viena, en Austria, y este fue un festival. Entonces, el festival consigue los espacios y los recursos y ellos hacen una curaduría, invitan artistas y intervienen al mismo tiempo diferentes zonas de la ciudad. Este festival se llama Calle Libre. Este también fue comisionado, este fue en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Harrisburg, y fue igual un festival que consigue recursos y hace su curaduría. Ellos escogen a los artistas que quieren invitar. Este me encantó porque era como la última casita sobreviviente en toda una manzana que se estaba volviendo así como de edificios. Este está en Quito, también fue comisionado por el IMP, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ¿es? Ajá. Sí, ¿no? Sí. IMP. Se ve más desde el interior, pero también se ve desde la calle, como una parte. Este mural fue súper desafiante porque yo estaba viajando a Europa, entonces cuando lo fui a ver, les dije, o sea, es difícil pintar ahí por la teja, porque cómo se van a armar los andamios. La única forma era montar una estructura de andamios medio que diseñada para el espacio, que era carísima, porque era una empresa que hacía estos andamios para petroleras y cosas así. Claro. Entonces decidieron que no, que ellos, como tenían muchos arquitectos ahí, podían construir un sistema de plataformas. Y yo me iba de viaje, entonces ya no vi nada y fue como, yo dije, pero bueno, son arquitectos, saben lo que están haciendo. Y confié, pero la verdad es que fue muy, muy duro porque cómo lo resolvieron fue, si se fijan, hay como unas placas que están de Sí, otro sí, color. Entonces, en esas placas se anclaba un tubo de 20 centímetros, imagínate. chuta. Y encima de ese tubo iba una plancha de acero de 20 centímetros. Y haz de cuenta, yo creo que mis pies miden 24, no sé. Entonces, y no había nada de protección hacia atrás. No, Entonces pusieron dos ganchitos acá arriba y otro acá al lado, en donde yo anclé mis líneas de vida con mi arnés y todo, pero igual no tenía protección hacia atrás, entonces no podía dar un solo paso en falso, ¿no? Todo era como súper medido, no me podía ir para atrás y bajarse de esto era como jugar Mario Bros, haz de cuenta, uy, claro. porque no podían estar todas las placas al mismo tiempo, entonces ponía las que trabajaba y luego había que mover y luego así, entonces este muro casi sí que lo pinté pegada al muro como con la nariz por poco. ¿Y las placas se quedan? Aquí sí, porque es que están como hechos sándwich a la pared. Ah, ya. Entonces es una pared como de 80 centímetros, algo así, como estas paredes súper gordas del centro. Entonces estas dos placas de metal están haciendo sándwich y ahí sí ves los tubos De ahí la... y ahí están las placas. Y estas dos líneas eran mis cuerdas de vida y ya, ese era todo el espacio que tenía para pintar. Sabes que conforme voy viendo las fotos me doy dando cuenta de lo que nos decías, que sí requiere bastante esfuerzo físico, porque al estar muchas horas pintando en una misma posición, me imagino que obviamente sí te cansas, ¿no? Y peor, ponte ahí como estar ahí, sentada, parada, lo que sea, pegada al muro, es chuta. Sí, la tensión y luego también los rodillos que utilizo, por ejemplo, tienen un pelo súper alto Ajá. para lograr que absorban muchísima pintura y que no tenga que rellenarlos a cada momento, entonces también pesan mucho. Y cargarlos, yo que sé, en un extensor y moverlos de arriba abajo requiere un montón de esfuerzo en la espalda y en los brazos. Sí. Y cargar así estas canecas de pintura o galones de pintura, moverlos de lado a lado. Ujú. Sí, es un esfuerzo físico súper importante. Entonces,
Ahí estoy yo pintando. Si ves que mi pie casi que sale de la plancha Del- con las justas. pero qué chévere. Luego, este mural fue también comisionado es una institución cultural en Luxemburgo que es financiada por el Estado. Entonces, el Estado les da una vez al año los recursos para hacer un festival de arte público. Y a mí me tocó pintar este es como un parque, el parque es público y también le pertenece a la escuela. Como que en Europa eso también es súper bacán de las universidades y de los colegios, que los espacios recreativos son públicos también. Como que aquí en América Latina, no sé si por seguridad o por cultura, no sé, como que las universidades, los colegios, todo es ultra amurallado, cerrado, privado. Pero aquí eso me gusta de Europa, como que el espacio público es más democrático y público. Entonces sí, este fue en Luxemburgo. Y luego este fue el de Ambato, Qué chévere. que era como el más grande hasta ese entonces. Y sí fue una pesadilla también ese muro, porque en Ambato, o sea, en Ecuador creo, era muy difícil conseguir estas grúas eléctricas porque después de la experiencia de las poleas no quise volver a saber de grúa de poleas y era como, no, yo necesito una que sea eléctrica y eléctrica y eléctrica. Y entonces en esa búsqueda no daban, en ningún lugar me podían alquilar, había como un par de empresas que tenían, pero eran de ellos y no las alquilaban. Y de tanto estar buscando y preguntando y molestando y rogando para que me la alquilen, conseguí esta, que era un señor que, o sea, yo llamé y el señor me dio toda la fachada de que era una empresa, ¿no? Y de que tenían varias grúas alquiladas y que estaban alquiladas en la construcción de la plataforma esta gubernamental del Amazonas, entonces que eran súper seguras y así. Y entonces me hizo hasta rogarle, me acuerdo, para que me alquile, ¿no? Entonces Claro. me dijo como, bueno, ya listo, ¿no? Entonces me alquiló la grúa, que luego fue una locura pintar este muro, porque si te fijas, la grúa, o sea, solo llega hasta ahí. Y era todo un trámite desmontarla y moverla. Entonces me tocó pintar el muro en 3 franjas y rogar a Dios porque coincidan, Ah, porque qué una bien. vez que terminaba una franja ya no podía regresar a corregir algo en la otra. Ya, chuta. Entonces tenían que encajar perfecto. Y en eso, cuando terminé la primera franja, este señor mandó a 2 personas que trabajaban para él para desmontar la grúa y desplazarla a la segunda franja, que era la del medio. Y en eso yo estaba como ahí sentada y me empiezan a hacer preguntas estas 2 personas y me decían como entonces, ¿cómo se siente en la grúa, el viento, ni sé qué, cómo se mueve? Y así como, bien, sí, todo bien, bien, bien. Y entonces me dicen como, no, yo les digo como, ¿y cómo están las otras? Y me dicen, ¿cuáles otras? Y yo, las otras grúas que están alquiladas. Y me dicen, no, 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 no tenemos otras grúas alquiladas. Esta es la única porque es un prototipo No, que estamos probando. con usted. Ajá, entonces fue como, pero ya no había vuelta atrás porque ya había terminado o sea, ya había terminado el primer bloque y Ya, o sea, ya, ni modo, no había vuelta atrás. Pero sí era súper insegura porque si te fijas no tiene protección delantera, porque claro. según ellos la habían diseñado para enlucir. Entonces no tiene una baranda al frente. Lo que hacía que si yo me desconcentraba o algo así, me apoyaba en el muro, la grúa se hacía, o sea, Atrás. como hamaca, y como columpio se hacía hacia Sí. atrás, generaba un espacio vacío entre el muro y la hamaca que podía hacer que te caigas por No. ahí. Horrible, y luego sí se movía muchísimo con el viento, sí, sí fue toda una experiencia. Oye, Pero para ella, ¿sí? pero no tienes vértigo, ¿no? Porque si no, Sí tengo, o sea, no tengo vértigo, pero sí tengo miedo.
Es como que estoy bien cómoda hasta los 10 metros de altura. Ajá. Estoy súper cómoda. A partir de los 10 metros para arriba ya no estoy tan cómoda, ya estoy más como gatito, pero, pero creo que como que el placer y la adrenalina de hacerlo sí superan al miedo. Pero yo creo, o sea, bueno, no sé, en mi caso yo no podría, yo sí tengo vértigo. O sea, capaz que hasta un tercer piso, pues, cuarto, quinto, ya no podría subir. Qué bacán. Sí, luego te vas haciendo como adicto también, como que todo el tiempo estoy pensando en cuándo ya voy a poder subirme otra vez a una grúa y así. Pero sí, esta es la foto que está en el flyer del muro terminado. Esta es como una vista desde la calle. Y este fue también parte de un festival que yo produje en Ambato. Entonces el que se ve a la derecha era otro muro de ese mismo festival. En total fueron 10, creo yo, 10 muros de gran formato, en los que invité a artistas nacionales, internacionales, y fue financiado por el municipio también. Qué chévere. Sí, y luego quizás les podría enseñar los dos últimos, si nos da tiempo. Dale, de una. A ver, pero no están en esta presentación, Ah, no, entonces no hay problema. les puedo enseñar en Instagram ya que estoy compartiendo la pantalla. A ver, aquí están. El último fue este de aquí, que fue aquí en la Ciudad de México, en la calle Reforma. Bueno, perdón, no, está cerca de Reforma, como que está entre Insurgentes y Reforma, en una calle que se llama Madrid, que es una chiquita que está entre esas dos avenidas grandes, en este Hotel Madrid. Y fue comisionado también por una ONG que se llama Oceana, y gestionado, o sea, la producción la hizo Urbana, que es una productora de arte público que hay acá. Y está justo enfrente del Senado. Esta construcción que se ve aquí es del Senado. Entonces podría ponerles este mini video. Dale. ¿Cómo, cómo se llama? A ver, ya, casi, casi. Ahí estoy. Creo que eso es lo más grande que puedo darle, pero a ver. Qué genial. Bueno, ese fue mi último. Ay, ¿sigue compartiéndose la pantalla? No, Ah, ya, listo. ¿Pero sí se vio el video o no? sí, el video sí lo vi. Justo ahorita se te fue el video. Se te fue el video. Ah, ya. Sí, Pero qué entonces ese fue el chévere. último mural y ahí ya me agarró la pandemia. Ah, oye, y ahorita en la pandemia, no sé, estás pintando formatos más pequeños, creo, ¿verdad? Sí, al principio fue súper duro para mí, creo que igual que a todos, me dio muchísima ansiedad, fue como terror al futuro, no entendía qué es lo que iba a pasar, si iba a volver. Además, mientras estaba pintando este muro, empezó el confinamiento y como estaba pintando ahí arriba 8 horas al día, casi más, hasta 9, no me di cuenta de lo que estaba pasando porque no veía noticias, Claro. no estaba abriendo redes sociales, hasta que un día llegué y el acceso para ese espacio era a través de un restaurante y el restaurante estaba cerrado y fue así como de, ¿Qué pasó? ¿por qué está cerrado?
empecé a preguntar, me dijeron que ya no iban a abrir nunca más, que ya, o sea, que tenían la orden de cerrar. Y ahí me empecé a dar cuenta que la gente está, o sea, que ya no había gente en la calle, que ya no Había había gente con tráfico, mascarillas. había gente con mascarillas. Qué buenas. Fue, o sea, luego logramos como gestionar para que nos abran el restaurante solo para acceder y terminar el muro, pero cuando ya lo terminé fue la primera vez que me vi el baño de realidad de la pandemia, como que me pasé 8 horas ahí sumergida en redes sociales, en Twitter, en noticias, y me dio un ataque de ansiedad así de se nos cayó el mundo. Claro. Entonces sí me tomó, yo creo que un par de meses quizás, como tranquilizarme y volver a pintar. Entonces empecé a pintar digital primero para no perder el entrenamiento, porque o sea, si quieres pintar tienes que pintar todo el tiempo, pintar, pintar, pintar. Y luego ya empecé a pintar cuadritos y ahorita me encanta, estoy súper feliz de poder hacer eso. Pero sí, los murales están detenidos. Claro. Espera, en el video veíamos más personas. ¿Te ayudas también con otras personas para poder pintar estos murales de gran formato? Depende, la mayoría los he pintado sola porque al principio me sentía que no necesitaba ayuda, como que era suficiente. Ujú. Y los dos más grandes, sí, sí tuve a alguien que me ayude adentro de la grúa, pero la verdad es que no es algo que disfrute muchísimo porque no, o sea, siento que me tardo más tiempo explicando cómo hay que hacerlo, Claro. Y como hacerlo supervisando. yo sola. Pero algún día sí me gustaría tener a alguien como asistente, que quizás alguien que sea como que quiera aprender o algo así, Claro. y yo enseñarle y así poder hacer ahí un contrato en el que me ayude, pero ya sea solo la misma persona siempre y así ya sabe lo que hay que hacer y toda la vuelta. Y también a veces es incómodo tener a alguien 8 horas arriba de una grúa junto a ti porque es un espacio súper chiquitito y a veces ya empiezo a sentir así como ya están aburridos o qué les pongo a hacer si no hacen nada ahí arriba soleándose encima, como, qué Claro. les pongo a hacer. Entonces eso no me gusta tanto. Pero sí, en estos dos últimos, o sea, en los dos grandes tuve ayuda, pero la mayoría de veces no, no me gusta. Sobre todo en los que son con brazo mecánico, en esos no, ahí sí ya no, digo no, está bien. Si alguien me quiere ayudar, pero en la tierra. A ver, te voy a pasar un par de preguntas. ¿Cómo te enfocaste profesionalmente en el graffiti? ¿O cómo te lograste enfocar profesionalmente? Pues yo creo que es, para mí, no, no sé si sea el camino de todos, ¿no? Porque a la final, como siento que ser artista es una cosa súper dura. Luego, a veces la gente que tiene hijos me dice así como, ah, yo quiero que mi hijo sea artista. Y es como, no, no, señora, pésima idea. Porque la mayoría de caminos son inexplorados, no tienes como una pauta para seguir, no sabes cómo hacerlo. Entonces, medio que te toca abrir brecha a ti solo y siento que por eso todos los caminos son diferentes. Como yo lo hice, sí tuvo que ver mucho con determinación, con decidir hacerlo y entregarme 100% a esa idea, ¿no? Como en cuerpo y alma, así, tiempo y cabeza y sentimientos y dinero, un Recursos. montón de compromisos y sacrificio también. Y a partir de eso, lograr construir un portafolio que te represente, con el que estés contento. Y siento que a partir de eso, de como trabajar un montón, de estar todo el tiempo pintando en la calle, se empiezan a abrir las puertas. Es como lo que debería suceder. Claro. Ujú. Bueno, Carlos Valareso te manda saludos. Hola Carlos, qué gusto que estés aquí. Oh, qué lindo. Carlitos. Christopher Flores, yo soy de Galápagos, buenas noches. Y allá están empezando a realizar murales en lugares de interacción y de aglomeración.
Saludos. Ah, qué chido. Qué bien, Galápagos está muy lindo, es un paraíso, me Bien, encanta. paraíso. A ver, ¿dónde está? Diana Silva. ¿Has tenido problemas cuando estás pintando en la calle mientras alguien se acerca, ha reprochado de tu trabajo o te ha dado algún comentario negativo? Saludos, gracias por compartir. Sí, siempre pasa, o sea, en la calle está súper expuesto, ¿no? Y pasa de todo, pasa desde cosas muy lindas y gratificantes, porque también te pone en contacto con otras realidades. Eh, Siento que es la mejor forma de, por ejemplo, conocer una ciudad y su cultura y cómo funciona la ciudad a través de pintar en la calle o de habitar la calle, de pasar ahí tantas horas, ¿no? En el mismo lugar y ver quién pasa, cómo se mueven, qué dicen, y cambia de ciudad a ciudad. Y al estar tan expuesto también, tienes de todo, ¿no? Desde gente, yo estaba muy acostumbrada a América Latina en la que todo el mundo que pasa es como, wow, wow, qué bueno que estén pintando y tomen agüita o tomen cerveza o te traen comida, te traen pastel, no sé, es como ese tipo de relación. Y luego en Europa era una cosa mucho más fría, nadie decía nada, pasaban por ahí, nadie decía nada, y yo decía, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿O qué está pasando? ¿Por qué nadie dice nada? Eh, y luego ya me di cuenta que las interacciones son diferentes, ¿no? Que varían dependiendo de cada sociedad, ciudad, hasta del clima, cómo reacciona la gente. No he tenido muchas malas experiencias, la verdad. Una vez tuve una experiencia horrible en Francia, pero no, era en este venadito que pinté. ¿Saben qué? Voy a prender mi luz porque ya vi que está mi pantalla bien oscura. Dale, te Creo escucho. que está mejor. Entonces, en el que pinté ese venadito sí me sucedió que esa fachada le pertenecía a una institución que da acogida a la gente sin hogar. ¿No? Entonces había mucha gente que había habitado la calle y que tenía refugio ahí para comer o para dormir, pero sí estaban bien loquitos. Entonces había un señor que yo encima en esa época hablaba muy poquito francés, como que entendía y podía defenderme, pero muy, muy básico. Y un señor se me acerca y me empieza a decir como, y entonces, ¿hasta cuándo te quedas? Y yo le decía, hasta el domingo, y me decía, no, te vas a quedar aquí para siempre. Y yo así de, no, me decía como, sí, para siempre, te vas a quedar aquí a vivir para siempre. Y yo solo pensaba así como que me van a secuestrar, me van a matar, ¿qué va a pasar? Y para mí era un estrés porque venía todos los días a decirme lo mismo. Chuta. Venía todos los días y me decía, aquí, para siempre te vas a quedar aquí, para siempre. Pero bueno, aparte de eso, nada negativo. Ningún. No, ¿No? no, casi no. Casi no, no, no. Qué chévere. A ver, Luis García. Saludos. Yo leí que tú pintas mujeres para visibilizarlas. ¿Nos puedes ahondar un poquito más del tema? Gracias. Sí, es lo que hablábamos hace un rato de cómo mi discurso gráfico fue caminando hacia allá, la, hacia la reapropiación de las mujeres del espacio público. Ese es como, no sé, como mi sueño, ¿no? Sería que las mujeres logren recuperar la calle, que siento que medio que nos la han quitado, ¿no? Como desde que no te sientes cómoda en la calle caminando o te da miedo o ese es como uno de los objetivos y el otro sí también es un objetivo gráfico de poner afuera más imágenes hechas por mujeres que representen mujeres, porque generalmente no sé bien las estadísticas, pero hay unos datos súper locos de cómo
no sé, hay un porcentaje altísimo de mujeres retratadas en museos, pero el porcentaje de pintoras es, yo qué sé, 0.0%, ¿no? Entonces siempre han sido las mujeres retratadas a través de una visión masculina, ¿no? Han sido siempre las musas, pero no las pintoras. Entonces, sí, es una de mis banderas pintar mujeres para eso, como para reganar esta, como por una apropiación gráfica de lo femenino en la calle. Y dentro de estos encargos, ¿ha habido alguien que te ha pedido o que te ha dicho, bueno, quiero que pintes esto y tal vez no haya sido una mujer? O sea, ¿te pidieron algo muy específico, por ejemplo? Bueno, ¿no te ha pasado? Sí me ha pasado, no sé si lo he hecho, pero sí me han pedido cosas. Pero ya una vez que tienes como tu estilo y tienes tu portafolio, siento que ya te buscan porque conocen ese estilo y están alineados con eso y más o menos eso es lo que están esperando, ¿no? Claro. Sí tengo comisiones a veces que hago que no van, o sea, que no son mi estilo, pues, o sea, es muy difícil esto porque pues, ya tengo esa manera de pintar y no se va. Pero, por ejemplo, ahorita voy a hacer una comisión para un restaurante con el tema Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, una de las imágenes sí es Alicia, que es una mujer y me encanta y toda la cosa, y la otra es del gato, que también me hacía mucha ilusión, ¿no? Pintar el gato de Alicia, es como muy bacán. Pero luego me di cuenta que no, o sea, que no tenía idea bien de cómo hacer este gato loco, de que hay miles de formas de hacer el gato y como las mujeres yo ya las tengo súper resueltas porque es lo que hago, pero el gato, entonces me costó muchísimo más trabajo hacer el gato. Al final no sé si estoy 100%, o sea, los clientes del espacio sí están contentos y la imagen les encanta, pero yo personalmente no estoy tan contenta con eso, pero bueno, está bien. John Sus, para ti, ¿qué es el espacio público? Eso está súper difícil. Como que parece tan simple, ¿no? Como Claro. describir el espacio público, como que ya está implícito hasta en la palabra, ¿no? Ajá. Pero, pero siento que el espacio público es un derecho que no está, no lo tenemos 100% ganado, ¿no? Que es una cosa por la que tenemos que pelear constantemente, especialmente ahora en las urbes de ahora, es como, es un derecho que tenemos que pelearnos con la publicidad, con la política, con las leyes, que tenemos que pelearlo y defenderlo constantemente, ¿no? Y los habitantes de las ciudades es casi que el lugar al que nos están orillando. Cada vez construyen estos departamentos más pequeños, todos hacinados, mal ventilados. Seguramente durante esta pandemia pasaron unas cosas horribles con el encierro y así, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta lo importante que es estos vacíos, estos lugares para la contemplación o para el descanso en las ciudades. Uh-huh. Y bueno, Vera, yo quisiera preguntarte ya entre las últimas preguntas, ya que si alguien te quiere contratar, ¿cómo es el proceso? O sea, por ejemplo, yo tengo una pared enorme y yo te había dicho que me quería hacer un tatuaje, pero te preguntaba si te metes tú. Entonces, digamos, yo tengo aquí una pared enorme atrás de mi casa. ¿Cuál es el proceso? O sea, uno te contacta, tú haces el diseño y cuánto te demorarías, ¿cómo funciona? Sí, bueno, lo primero que hago ahora con la experiencia es hacer una cotización. Generalmente las que yo hago están basadas en metros cuadrados, pero luego depende también de si es excesivamente grande, pues ya lo hago por proyecto y no por metro cuadrado. Luego ese costo varía también, como si es un proyecto personal o para una fundación o para un festival o una galería o una ciudad. Entonces, sí es móvil, no es tan fijo, sí depende. Y luego de que esa cotización está aceptada,
yo divido el pago en tres partes, como que una parte es un adelanto, y con ese adelanto yo hago el boceto, porque luego me pasaba muchas veces que yo trabajaba como súper duro en el boceto y luego se echaban para atrás o algo así, y ya era mucho tiempo y horas de trabajo. Entonces me aseguro de que esa parte del trabajo esté pagada con un adelanto del 20%, y luego si se echan para atrás o no llegamos a un acuerdo o lo que sea, pues la ilustración le pertenece a la persona y ya está pagada y todo bien. Y luego el siguiente paso es otro adelanto del 30% para empezar el proceso del mural, y ya el resto cuando termino el muro. Ok. Me dejaron otra pregunta, Vera. Dice, Estefanía Ruiz. Se me fue. Estefanía Ruiz. Saludos, gran trabajo. Dame un segundo, se me va. Estoy viendo en mi celular. Listo, Estefanía Ruiz, saludos, gran trabajo. ¿Cuándo el graffiti deja de ser arte? Eh, es que esa línea siento que es muy delgada, ¿no? También es súper complejo a qué le decimos arte, a qué no, es, es todo muy, muy ambiguo. A mí el graffiti me encanta no solo como una cosa bella o yo qué sé, decorativa o no sé, me gusta como un acto político de apropiación del espacio público, justo, ¿no? De decir como esta pared es mía o este es mi barrio, yo me muevo en este barrio, esta es mi zona. Me gusta esa postura como política del graffiti, y también me gusta la asociación que genera y la comunidad que se genera alrededor de este movimiento. Entonces, no sé si es arte, no es arte, luego esa es una discusión como súper larga que nos llevaría horas, pero siento que sí tiene que ser analizada desde lugares más profundos, ¿no? Porque luego cosa de, no, es vandalismo o es dañar a la propiedad o cosas así, es es una visión muy limitada del fenómeno. Uh-huh. Sí, creo que la línea es bastante delgada, ¿no? O sea, creo que Sí. es, no sé, es un medio de expresión, pero obviamente capaz que para alguien que vaya y hace un garabato, también es su forma de expresar algo, pero para otra persona puede ser que no, que dañaste su casa o su pared, no sé, es complicado. Sí, es complicado. También en América Latina es complicado porque hay miles de paredes, o sea, estamos todos amurallados todo el tiempo. Sí, Estas murallas encima hacen que las ciudades sean súper inseguras porque no hay ojos a la calle, o sea, estás todo el tiempo como alienado, no puedes, te sientes atrapado, ¿no? Como, y encima te obligan a caminar estas distancias súper largas en las que solo ves muro, 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 y encima quieren que no toques ese muro. claro. Es como, ¿qué? Sí, sí, es complicado. Y, y luego sí, puede que sea un garabato, pero también yo empecé haciendo garabatos, por ejemplo. Yo empecé haciendo tags que eran feísimos, o sea, a veces veo lo que yo hacía al principio y es horrible. Las primeras cosas que yo hice en el espacio público, ahorita ya no me identifico con eso. Es del recuerdo y me encantan porque son los pasos que yo seguí, ¿no? Parte del proceso. Pero sí, todos empezamos por un lugar, y si lo que quieres es pintar en la calle, vas a empezar por algún lugar. Entonces puede que ahorita sea horrible, pero quién sabe, es el siguiente muralista ecuatoriano. Claro, seguro. O si no quieres ser el siguiente muralista ecuatoriano y solo quieres siempre pintar en la calle, es un lenguaje también que, como todos los lenguajes artísticos, ¿no? Necesita Una ser forma de expresión. estudiado y entendido. Claro, una forma de expresión, ¿no? Siempre y cuando, yo creo que siempre y cuando quieras transmitir algo, eh, ayuda, ¿no? O sea, digamos, si hay una historia detrás o hay algo detrás, es como que, ok, incluso lo puedes reinterpretar o lo podrías ver más, o sea, pero si que es, no sé, no tiene una historia detrás, es medio complicado desde mi punto de vista. Ahí es cuando dices, capaz que era un desahogo y Sí. pinta la pared, pero bueno, no sé, complicado. Sí, pero inclusive en un desahogo está bien.
¿sabes? Sí, Inclusive en un desahogo es como vas, como claro. por qué no, ¿no? Todo el tiempo siento que estamos tan limitados y constreñidos, sobre todo en la apropiación de la ciudad, como que todo el tiempo nos hacen sentir que nada nos pertenece, que necesitas tener tus $200,000 ahorrados para comprarte tu metro cuadrado y este es el espacio que te pertenece y es como, ¿por qué nos condenan a vivir así en una jaula como con el nombre de ciudad, ¿no? Claro. En la que no te permiten nada, no te permiten ni arrebatarte, como que si te arrebatas, dale, o sea, no pasa nada. Sí, y sabes que no solo pasa en la ciudad. Y a mí yo el fin de semana me fui a caminar por una reserva acá por Papayacas. Y resulta que ha habido una propiedad privada cerca y hemos estado ya en media propiedad. No hay nada, pues, no es que estaba cercada. Y de Claro. pronto llegaron y que tenemos que salir, etcétera. Y decía, claro, no hay problema, pero por último pongan una señal aquí porque tú no sabes, o sea, estamos en la reserva Escayambe, estamos en la reserva, entonces tú estás caminando, no sabes dónde realmente, dónde termina la reserva. Y lo peor era que íbamos a una laguna. Entonces, para poder llegar a esa laguna, nos tocaba bordear todita la propiedad. Y, o sea, solo para bordear nos tomaba como 1 hora y media más. Entonces, ahí decíamos como que es medio raro esto de este sentido de propiedad acá, porque yo tuve la oportunidad de vivir en Londres y allá, por ejemplo, tienes las rutas marcadas para hacer senderismo. Y hay veces en las que tú vas por propiedad privada y no te sacan. O sea, ellos entienden que estás dentro del sendero, no pasa nada, te saludan y tú pasas, y claro, obviamente pasa rápido, pero todo bien. Y en cambio acá, solo para ir a una laguna, que supuestamente estos fuentes de agua son de todo, nos tocaba bordear esta propiedad privada que y al final nunca supimos si era verdad, porque nunca estuvo ni marcado. Solo nos fueron a sacar porque nos habían visto de Nissan. Y teníamos que bordear todo esto, no es un drama. Peor en la ciudad, sin el campo para eso. ¿Te entiendes? Claro, no. La propiedad privada es un tema polémico, Sí, sí, sí. pero, pero sí, no, como concepto no me gusta la propiedad privada. El concepto de propiedad privada es como todos de deber a leer Das Kapital de Marx. De leche, literalmente así, literalmente así. Oye, Vera, qué chévere conversar contigo, me he divertido un montón. Gracias por haber Igual, dado el tiempo de venir a este espacio y compartirnos tu trabajo. No sé si quieres contarnos gracias algo por la más, invitación. algo que se te quede por ahí, no sé. Pues no, solo agradecerte igual por la invitación, me divertí mucho, me gustó el formato, es la primera vez que hago un live también, como que, y bueno, yo estoy en el Zoom, entonces yo no puedo ver así en tiempo real, Ajá, pero, pero me gusta el formato, la interacción, sí. las preguntas, cómo lo llevan, está súper bacán. Entonces, nada, felicitaciones y sigan ahí haciendo conversatorios. Sí, veamos hasta dónde llegamos. Gracias a ti, Vera, por el tiempo, ¿ah? Y gracias a toda la gente que se Vale, ¿de conectó. qué? Sí, gracias a todos. Gracias y bueno, gracias, Vera. ¿Cuándo vienes a Ecuador? Nos contabas que estabas por aquí en próximos días, ¿verdad? Sí, voy a hacer un viaje justo para este contrato, pero sí, voy a estar bien. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero tengo ansiedad COVID. Debe ser. Entonces, la verdad es que voy a ir a hacer el trabajo, ver a mi familia y Claro, no, no, no. Todos estamos en esa, así que a todos nos cogió de diferentes maneras. Pero bueno, subirás las fotos del trabajo que te estamos siguiendo ahí en redes. súper, gracias. Qué Gracias y gracias bacán. a todos que se conectaron. Igual.